El negro vacío del espacio se extendía interminable ante la flota de guerra zapiriana mientras avanzaban en la oscuridad como cazadores en busca de su próxima presa. El almirante Cestor se erguía en el puente de su nave insignia, Dominion Edge, observando las pantallas de los sensores con sus 4 ojos amarillos. Su piel cristalina reflejaba la luz azul de los paneles de control mientras su tripulación trabajaba en silencio a su alrededor. El colectivo zapiriano había gobernado esta parte de la galaxia durante más de 300 años. Todas las especies que habían encontrado se unieron a su imperio o fueron destruidas. Sus naves se cultivaban en lugar de construirse, utilizando biotecnología avanzada que creaba naves tan letales como hermosas. Cada nave podía destruir ciudades enteras con un solo disparo de sus cañones de plasma. La comandante Velara se acercó al almirante con sus garras, repiqueteando en el suelo metálico. Su piel morada mostraba los patrones de estrés que indicaban confusión. «Almirante, estamos detectando señales de energía inusuales del tercer planeta de este sistema», informó mientras su traductor convertía sus clics y silbidos en lenguaje galáctico estándar. Questor se dirigió a la pantalla principal, donde aparecieron docenas de contactos desconocidos. Las naves parecían primitivas y angulares en comparación con las suaves curvas orgánicas de las naves zapiranas. Parecían estar hechas de metal y materiales compuestos en lugar de biomateria viva. «¿Cuántas naves estamos detectando?», preguntó el comandante Cestor mientras estudiaba los extraños diseños. «2 naves, almirante. Se mueven para interceptar nuestro vector de aproximación. Su tecnología parece estar varios siglos por detrás de la nuestra», respondió Velara mientras revisaba sus instrumentos de nuevo. El almirante sintió que sus mandíbulas se cerraban en lo que parecía una sonrisa entre su especie. 42 naves contra su flota de 47 naves normalmente se consideraría una lucha justa, pero estos seres primitivos no tenían ni idea de a qué se enfrentaban. La tercera flota del colectivo zapiriano nunca había perdido una batalla. En el puente de Louis Liberty, el capitán Jake Morrison observó cómo la flota alienígena se acercaba a través de la ventana principal. Las naves no se parecían a nada que la humanidad hubiera visto antes, con sus formas orgánicas fluidas y sus campos de energía pulsantes. Morrison era un veterano de las guerras coloniales de Marte y había pasado los últimos 15 años preparándose para este preciso momento. «Todas las estaciones, listas». El capitán anunció al teniente comandante Ryan Scott desde su puesto en la estación táctica. El joven oficial se había graduado con las mejores calificaciones de su clase en la Academia Naval, y esta sería su primera experiencia real de combate. Morrison activó el canal de comunicación de la flota que lo conectaba a las 42 naves de la primera flota terrestre. «Les habla la capitana Morrison a todas las naves. Los alienígenas dejaron claras sus intenciones al destruir nuestra estación de investigación en Alpha Centauri sin ningún intento de comunicación. Hoy les demostramos que la humanidad no cede ante las amenazas». Las naves humanas se desplegaron en formación de ataque, como habían practicado innumerables veces en simulaciones. Cada nave llevaba tripulantes que habían entrenado durante años específicamente para este encuentro. La UES Liberty encabezó la formación con sus pesados cañones cinéticos y conjuntos de misiles, lista para la batalla. La DRA. Elena Vázquez se encontraba en el centro de mando, en las profundidades de la Tierra, observando el desarrollo de la batalla en enormes pantallas holográficas. Como jefa de la Iniciativa de Defensa Humana, había pasado décadas preparándose para el primer contacto con especies alienígenas hostiles. La instalación subterránea contenía sistemas de mando de respaldo para toda la flota terrestre. La intensidad de la señal es buena en todos los canales. La doctora Amy Foster informó que la técnica monitoreaba las comunicaciones con la flota. La capitana Morrison mantiene la formación y espera a que los alienígenas den el primer paso. El ceeriano La Flota continuó su aproximación, confiada en su superioridad numérica y tecnológica. El almirante Cestor había luchado contra docenas de especies en toda la galaxia, y ninguna había resistido más de unas pocas horas contra sus fuerzas. Estos humanos no serían la excepción. «Todas las naves, prepárense para el bombardeo de plasma», ordenó Questor mientras su flota se ponía en su formación de ataque estándar. «Apunten primero a sus naves más grandes. Les daremos una oportunidad para que se rindan antes de destruirlas a todas». El almirante alienígena abrió un canal de comunicación con la flota humana utilizando protocolos de traducción universal. Seres primitivos del tercer planeta entregarán sus naves inmediatamente y se someterán a la autoridad del colectivo zapiriano. La resistencia resultará en su completa destrucción. El capitán Morrison escuchó el mensaje alienígena y sintió que su mandíbula se tensaba de ira.
Estos seres ya habían demostrado sus intenciones hostiles al atacar puestos de avanzada humanos sin previo aviso. Les habla el capitán Morrison de la Armada de la Tierra Unida. Atacaron a nuestra gente sin provocación. No nos rendimos ante asesinos ni nos inclinamos ante tiranos. La comunicación el canal quedó en silencio durante varios segundos antes de que el almirante Questor respondiera. Con evidente sorpresa en su voz traducida. ¿Te atreves a rechazar nuestra generosa oferta de supervivencia? Tu especie lamentará esta decisión. La batalla comenzó cuando las naves cefirias abrieron fuego con sus armas de plasma, enviando corrientes de energía sobrecalentada hacia la formación humana. Las naves terrestres se dispersaron utilizando maniobras evasivas desarrolladas durante décadas de entrenamiento en juegos de guerra y simulación. Morrison observó cómo varios rayos de plasma pasaban cerca de su nave, iluminando los escudos de Liberty con brillantes destellos de energía contenida. Todas las naves, respondan al fuego, ordenó mientras su oficial táctico comenzaba a apuntar a la nave alienígena más cercana. Las naves humanas desataron sus armas cinéticas, enviando proyectiles sólidos a través del espacio a velocidades increíbles. Los zapirianos nunca antes se habían enfrentado a la guerra cinética, y sus escudos de energía resultaron ineficaces contra la munición física que viajaba casi a la velocidad de la luz. 3 naves alienígenas explotaron en el primer intercambio cuando las balas de tungsteno atravesaron sus agujeros como balas a través del papel. El almirante Questor observaba su pantalla táctica, incapaz de creer lo que veía. Sus avanzadas bionaves estaban siendo destruidas por primitivas armas de proyectiles. Imposible, susurró mientras observaba cómo otra de sus naves se desintegraba bajo fuego humano. ¿Cómo pueden armas cinéticas rudimentarias penetrar nuestra tecnología de escudos? Las tácticas humanas confundieron al comandante zapirano aún más que sus armas. En lugar de luchar en formación tradicional, las naves terrestres se movían en grupos coordinados que se apoyaban mutuamente mientras evitaban el fuego alienígena. Cuando el UES Defiance sufrió daños críticos y comenzó a perder soporte vital, la tripulación hizo algo que sorprendió a todos los observadores alienígenas. En lugar de evacuar la nave dañada, la tripulación humana apuntó su nave directamente al Dreadnought Zapiriano Dominación Eterna y encendió sus motores a máxima potencia. La colisión destruyó ambas naves en una enorme explosión que iluminó la oscuridad del espacio. Se sacrificaron deliberadamente, informó la comandante Velara con evidente confusión en su voz. La tripulación primitiva decidió destruir su propia nave para dañar la nuestra. El almirante Questor nunca se había encontrado con semejante comportamiento en 3 siglos de conquista. Toda especie inteligente valoraba la supervivencia por encima de la ventaja táctica, pero estos humanos parecían regirse por reglas de guerra completamente diferentes. La batalla continuó durante 2 horas más mientras las naves humanas empleaban tácticas poco convencionales para superar en maniobras y destruir a la flota alienígena. El capitán Morrison coordinaba sus fuerzas como un director de orquesta, con cada nave interpretando su papel en una sinfonía mortal de destrucción. Cuando la lucha finalmente terminó, solo quedaban 12 naves ceterianas, lo suficientemente funcionales como para retirarse del campo de batalla. La flota humana había perdido 18 naves, pero había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían derrotado a una flota de guerra zapiriana en combate abierto. El almirante Questor observaba la pantalla táctica, que mostraba los restos de su otrora poderosa flota flotando en el espacio alrededor del mundo natal humano. Le temblaban las manos mientras se preparaba para enviar lo que sería el mensaje más humillante de la historia militar zapiriana. Aquí el almirante Questor al alto mando. Transmitió mientras sus naves supervivientes se alejaban lentamente del espacio terrestre. La tercera flota ha sufrido pérdidas catastróficas. Estos humanos son diferentes a cualquier especie que hayamos encontrado. Envíen refuerzos de inmediato. El capitán Morrison observó la retirada de los alienígenas supervivientes mientras los equipos de rescate trabajaban para salvar a los tripulantes humanos de las naves dañadas. Sabía que esta victoria era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor que determinaría el destino de la humanidad entre las estrellas. Bien hecho, Liberty, anunció a su tripulación mientras los médicos atendían a los heridos. Hoy demostramos que la Tierra está lista para defenderse de cualquier amenaza. La alta consejera Zig Sandra recibió la transmisión de emergencia en su cámara cristalina, en lo alto de la capital, Cepr Prime. La interfaz neuronal flotante tradujo las palabras entrecortadas del almirante Questor a medida que llegaban a través de la red de comunicación cuántica que conectaba todos los territorios cellanos de la galaxia. Sus 6 brazos se movían con gracia por los controles holográficos mientras procesaba la información imposible. La tercera flota había sido destruida por alienígenas primitivos de un sistema desconocido.
En 300 años de conquista galáctica, ninguna fuerza enemiga había infligido pérdidas tan devastadoras a una flota de guerra ceeriana. Reproduzcan las grabaciones de la batalla, ordenó, mientras su asistente personal de IA se materializaba como una figura azul brillante en el centro de la cámara. El ser artificial había servido a su familia durante generaciones y tenía acceso a todas las bases de datos militares del colectivo. La pantalla holográfica mostraba las naves humanas moviéndose en formaciones que desafiaban la doctrina tradicional de combate espacial. En lugar de entablar una confrontación directa, las naves primitivas utilizaban métodos coordinados. Ataques y tácticas de sacrificio que confundieron y abrumaron a las fuerzas ceyanas. Zixandra observó con creciente incredulidad cómo las tripulaciones humanas destruían deliberadamente sus propias naves para infligir daño al enemigo. Tal comportamiento era completamente ajeno al pensamiento zapiriano, donde la supervivencia individual primaba sobre la ventaja táctica en todas las situaciones de combate. Análisis completo, informó la alta consejera, mientras mostraba desgloses detallados de las armas y tácticas humanas. El enemigo empleó armas de proyectiles cinéticos que penetraron nuestra tecnología de escudos de energía. Sus tripulaciones demostraron estar dispuestas a sacrificarse por ganancias estratégicas. La alta consejera sintió que los patrones bioluminiscentes de su piel cambiaban para mostrar profunda preocupación y confusión. ¿Cómo es esto posible?, preguntó mientras revisaba las especificaciones técnicas de las armas humanas. Nuestros escudos nos han protegido contra todas las armas de energía conocidas en la galaxia. Su asesor militar, el general Tasmore, se materializó en la cámara mediante tecnología de teletransportación cuántica. Su imponente figura se alzaba sobre el alto consejero mientras sus 4 ojos estudiaban las grabaciones de la batalla con interés profesional. El general había comandado las fuerzas ceerianas durante más de 2 siglos y nunca se había encontrado con un enemigo que usara armas tan primitivas pero efectivas. Alto consejero, estos humanos parecen haber seguido una trayectoria tecnológica completamente diferente, explicó mientras destacaba maniobras tácticas específicas en la pantalla. Mientras nosotros nos centrábamos en armas de energía y biotecnología, ellos perfeccionaban la guerra cinética y las tácticas de sacrificio. Zixandre activó los protocolos del Consejo de Emergencia que convocarían a los líderes militares de todo el colectivo. En cuestión de horas, representantes de todo el espacio zaperiano se reunirían para debatir esta amenaza sin precedentes a su dominio galáctico. Mientras tanto, en la Tierra, la almirante de flota Lisa Park se encontraba en el centro de mando subterráneo estudiando los informes de reconocimiento de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. La enorme pantalla holográfica mostraba los movimientos de la flota zapirana por todo el sector a medida que sus fuerzas comenzaban a responder a la derrota de la tercera flota. Señora, estamos detectando señales de energía masivas en el sistema natal zapiriano, informó el teniente comandante Scott, mientras analizaba los datos entrantes. Varias naves capitales se dirigen hacia nuestra ubicación. Llegada estimada en 3 semanas. La almirante Park había dedicado toda su carrera a prepararse para este momento. Como comandante de la Iniciativa de Defensa Humana, poseía un conocimiento detallado de cada proyecto secreto desarrollado desde que la humanidad detectó por primera vez tecnología alienígena en los confines del sistema solar hace 50 años. Envíen códigos de autorización a todas las instalaciones ocultas, ordenó mientras accedía a la base de datos clasificada que contenía el mayor secreto de la humanidad. Activen la sección 7 del astillero de la base lunar. Inicien los preparativos finales para el mando de la flota a Marte. Contacten con las estaciones de minería de asteroides y díganles que activen los paneles de construcción. La DRA. Elena Vázquez levantó la vista de sus cálculos con evidente entusiasmo en los ojos. La científica jefe había dedicado su vida a preparar a la humanidad para la guerra galáctica. Y este momento representaba la culminación de décadas de investigación y desarrollo secretos. Almirante, los sensores del espacio profundo muestran una actividad increíble en territorio cepiriano, informó mientras mostraba los últimos datos de inteligencia. Parecen estar movilizando sus flotas primera y segunda. Esto representa más de 120 naves capitales. La almirante Park sonrió con silenciosa confianza mientras activaba el canal de comunicación más clasificado del espacio humano. Doctor, estos alienígenas creen estar respondiendo a un acto de resistencia desesperada por parte de una especie primitiva. No tienen ni idea de lo que la humanidad ha estado construyendo aquí en la oscuridad. La sesión de emergencia del Alto Consejo Zapiriano se reunió en la gran cúpula de cristal, que servía como centro de gobierno del imperio más poderoso de la galaxia. Representantes de docenas de mundos conquistados asistieron mediante proyección holográfica, mientras que el núcleo de líderes se reunió en persona. Hola,
El consejero Cixandre se dirigió a la asamblea con las palabras rituales formales que se habían pronunciado antes de cada gran campaña militar durante siglos. Compañeros del colectivo, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Una especie primitiva se ha atrevido a resistirse a nuestra autoridad, y de alguna manera, ha derrotado a una de nuestras flotas de guerra. El general Tax Moore presentó el análisis táctico a los consejeros reunidos, destacando los extraños comportamientos humanos que habían confundido a los comandantes ceirianos. Estos seres luchan con total desprecio por la supervivencia individual. Coordinan sus ataques de forma que maximizan el daño a nuestras fuerzas, a la vez que aceptan pérdidas catastróficas para las suyas. La discusión continuó durante horas, mientras los líderes militares debatían la respuesta adecuada a esta inesperada amenaza. Algunos abogaban por el contacto diplomático, mientras que otros exigían un inmediato. Una represalia abrumadora. Finalmente, se llegó a un consenso. Esta resistencia humana debe ser aplastada antes de que inspire a otras especies a rebelarse contra el dominio zapiriano. Desplieguen la primera y la segunda flota inmediatamente, ordenó Cixandra mientras activaba los códigos de autorización militar. 120 naves deberían ser más que suficientes para destruir por completo a estos primitivos. No podemos permitir que la noticia de nuestra derrota se extienda por toda la galaxia. El almirante Cestor recibió sus nuevas órdenes mientras su flota dañada se reparaba en una base militar avanzada. La tripulación superviviente susurró sobre los humanos que habían luchado con tan aterradora determinación. Muchos solicitaron ser transferidos a otras misiones antes que enfrentarse de nuevo a estos extraños seres en combate. Prepárense para el despliegue inmediato, ordenó a sus oficiales mientras intentaba ocultar sus propias dudas sobre la inminente batalla. El Alto Consejo ha ordenado la destrucción completa del mundo natal de los humanos. No los subestimaremos de nuevo. En la Tierra, los preparativos finales para la respuesta de la humanidad continuaron en instalaciones secretas ocultas por todo el sistema solar. Al otro lado de la Luna, enormes astilleros que se habían camuflado como operaciones mineras comenzaron a revelar su verdadero propósito a medida que cientos de naves de guerra terminadas emergían de hangares subterráneos. Las plataformas orbitales marcianas, que se habían hecho pasar por estaciones de investigación, desplegaron sistemas de armas que eclipsaban a cualquier otro componente de la flota terrestre oficial. En el cinturón de asteroides, las estaciones mineras se revelaron como bases militares en pleno funcionamiento, con sus propias instalaciones de construcción y flotas defensivas. La almirante Park recibió informes de estado de cada instalación oculta mientras coordinaba la operación militar más ambiciosa de la historia de la humanidad. Todas las estaciones informan que están listas para la Operación Trueno, anunció a los oficiales reunidos. Los alienígenas creen que vienen a destruir una flota primitiva. En cambio, descubrirán que la humanidad se ha estado preparando para esta guerra más tiempo del que imaginan. El presidente Dan Walsh llegó al centro de mando con los códigos de autorización finales para el despliegue de la flota clasificada. Como líder electo de la humanidad, tenía la enorme responsabilidad de decidir si revelar o no las verdaderas capacidades militares de la Tierra a la galaxia. Almirante, ¿tenemos suficientes naves para gestionar su respuesta?, preguntó mientras revisaba las estimaciones de inteligencia sobre la fuerza de la flota ceeriana. El almirante Park activó la pantalla maestra que mostraba el verdadero alcance de las fuerzas navales humanas ocultas por todo el sistema solar. Señor presidente. Estos extraterrestres cometieron el error de juzgarnos con sus propios estándares. Creen que una flota representa toda nuestra capacidad militar. Están a punto de aprender que la humanidad no construye solo una de cualquier cosa cuando se prepara para la guerra. La cuenta regresiva para la segunda batalla había comenzado. Y en todo el espacio, las tripulaciones humanas se preparaban para revelar el secreto que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La Tierra no había construido una flota para defenderse de la invasión alienígena. Había construido 11 flotas y las había ocultado tan bien que ni siquiera los propios ciudadanos de la humanidad tenían ni idea de su existencia. Los zafirianos estaban a punto de descubrir que atacar la Tierra fue el peor error que su imperio había cometido. 3 semanas después de la primera batalla, la armada zapiriana emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar como una nube de tormenta de muerte y destrucción. La alta consejera Cixandra comandaba desde el puente de su nave insignia, Dominio Infinito, mientras 120 naves de guerra se desplegaban en formación de ataque tras ella. Las enormes bionaves vibraban con su iluminación interna mientras sus cascos vivientes se preparaban para el combate. Cada nave poseía suficiente potencia de fuego para cristalizar un planeta entero, y su poderío combinado representaba la mayor fuerza militar que el colectivo había desplegado en más de un siglo. Ninguna especie en la historia galáctica había sobrevivido jamás a una represalia tan abrumadora.
El almirante Kestor permanecía en su puesto de mando a bordo del reconstruido borde del dominio, sintiendo a la vez anticipación y temor ante la inminente batalla. Su encuentro previo con los humanos le había enseñado a respetar sus tácticas poco convencionales. Pero sin duda ninguna especie primitiva podría enfrentarse a una superioridad numérica tan masiva. Todas las naves, repórtense listas para el combate, alta consejera, anunció mientras revisaba las pantallas tácticas. El mundo natal de los humanos yace indefenso ante nosotros. Su flota, por sí sola, no puede ni pensar en igualar nuestra fuerza. El capitán Jake Morrison observó la llegada de la armada alienígena desde el puente de su recién comisionada nave insignia, la US Liberty II. La Liberty original había sido destruida en la batalla anterior, pero los astilleros terrestres ya habían producido una nave de reemplazo con armas y sistemas defensivos mejorados. La primera flota terrestre se mantuvo en posición cerca del cinturón de asteroides con 45 naves dispuestas en formación defensiva. Para los observadores externos, parecía que la humanidad estaba realizando una última resistencia desesperada con la única fuerza militar que poseían. Los alienígenas no tenían idea. Estaban observando una elaborada trampa. Todas las naves, mantengan su posición y esperen mi señal, ordenó Morrison mientras monitoreaba las comunicaciones de los comandantes de flota ocultos, ubicados por todo el sistema solar. Recuerden el plan. Los atraemos primero, luego damos la sorpresa. La almirante Lisa Park observó los preparativos de batalla desde su centro de mando, en las profundidades de la Tierra, mientras coordinaba la operación militar más compleja de la historia de la humanidad. 11 comandantes de flota distintos esperaban sus órdenes para revelar el verdadero alcance del poder naval terrestre. Señal de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. La almirante informó al teniente comandante Scott. La flota zapiriana se dirige hacia el cinturón de asteroides en formación de ataque estándar. El capitán Morrison está iniciando el combate. La batalla comenzó exactamente como estaba previsto cuando la flota de Morrison abrió fuego contra los alienígenas que se acercaban mientras se retiraba lentamente hacia las profundidades del campo de asteroides. Los humanos usaron las rocas flotantes como cobertura mientras lanzaban ataques coordinados contra la formación enemiga. La alta consejera Zixandra observó con satisfacción cómo su abrumadora fuerza avanzaba contra las naves humanas en retirada. «Mantengan el ataque», ordenó mientras observaba el despliegue táctico. «No permitan que ninguno de ellos escape. Hoy terminamos lo que comenzó el almirante Cestor». Durante 2 horas, la primera flota terrestre libró una retirada cuidadosa mientras infligía daño constante a los zapirianos que los perseguían. Las naves de Morrison aprovecharon al máximo cada asteroide y campo de escombros, haciéndoles creer a los alienígenas que presenciaban la desesperada última resistencia de una especie condenada. «La resistencia humana se está debilitando, alto consejero», informó el almirante Cestor mientras estudiaba los informes de batalla. «Parece que su munición se está agotando y varias naves han sufrido daños críticos. La victoria será nuestra en 1 hora». Justo cuando las fuerzas zapirianas comenzaban a desplegarse en preparación para el asalto final, el capitán Morrison activó el canal de comunicación que lo cambiaría todo. «Comandantes de flota, les habla Morrison. Ejecuten la Operación Trueno. Muéstrenles lo que la Tierra realmente construyó aquí». La segunda flota terrestre emergió de detrás de Júpiter como ángeles vengadores que surgen de la oscuridad del espacio. El almirante Carl Hughes lideró 60 naves. Una formación de ataque perfecta mientras aceleraban hacia las sorprendidas fuerzas alienígenas a máxima velocidad. Las tripulaciones cellanas observaron con incredulidad cómo decenas de naves de guerra humanas que no deberían haber existido aparecieron en sus sensores. Estas naves eran más grandes y estaban mejor armadas que cualquier otra de la flota original de Morrison, con sistemas de armas diseñados específicamente para combatir naves biológicas. «Imposible», susurró la alta consejera Zixandra mientras observaba cómo sus pantallas tácticas se llenaban de nuevos contactos enemigos. ¿De dónde provenían estas naves adicionales? Nuestra inteligencia reportó solo una flota humana. Antes de que los alienígenas pudieran procesar completamente este desarrollo, la tercera flota terrestre apareció desde la dirección opuesta. La almirante Nancy Chen comandaba 55 naves que se habían escondido en los anillos de Saturno, utilizando la radiación de los gigantes gaseosos para enmascarar sus señales energéticas. Su flota atacó la formación ceeriana por la retaguardia mientras Hughes atacaba por el frente. Los alienígenas se encontraron atrapados entre 2 fuerzas, mientras que la primera flota de Morrison, supuestamente debilitada, reveló repentinamente su verdadera fuerza al lanzar un devastador contraataque. El almirante Zexator observó con horror cómo su asalto cuidadosamente planeado se convertía en caos.
¿Cuántas flotas poseen estos humanos?, preguntó mientras su nave se estremecía bajo el fuego enemigo. Esto no puede ser posible. Ninguna especie primitiva mantenía fuerzas militares tan masivas. La respuesta llegó cuando la cuarta flota terrestre emergió de las plataformas orbitales marcianas, disfrazadas de estaciones espaciales civiles. El almirante Kevin Barnes lideró 70 naves en un asalto directo contra el grupo de mando cefiriano mientras transmitía un mensaje que sembró el terror entre las filas alienígenas. Les habla el almirante Barnes de la cuarta flota terrestre a todas las naves zapirianas. Vinieron aquí esperando encontrar un mundo indefenso. En cambio, han descubierto que la humanidad se prepara para la guerra de forma diferente a como lo esperaban. La alta consejera Zixandra sintió que el pánico le invadía el pecho a medida que aparecían más naves humanas por todo el sistema solar. La quinta flota, comandada por la almirante Rachel Torres, emergió de detrás de la luna terrestre, mientras que la sexta flota, al mando del almirante Sam Rodríguez, apareció desde Venus. Cada nueva flota era más grande y estaba mejor equipada con armas que la anterior. Estas parecían diseñadas específicamente para contrarrestar la biotecnología zaperiana. Los alienígenas se dieron cuenta demasiado tarde de que no se habían topado con una especie primitiva que se resistiera desesperadamente, sino con una civilización muy avanzada que se había estado preparando para esta misma confrontación. Todas las naves, retírense inmediatamente, ordenó Zixandra mientras el biorecurso de su nave insignia comenzaba a mostrar patrones de estrés bajo el fuego humano concentrado. Debemos escapar e informar de este acontecimiento al Alto Consejo. Pero escapar resultó imposible, ya que naves humanas rodeaban la formación ceeriana desde todas las direcciones. La trampa cuidadosamente planeada por Morrison había funcionado a la perfección, ya que los alienígenas se vieron superados en armamento y maniobrabilidad por fuerzas que desconocían su existencia. La batalla se convirtió en una masacre cuando 6 flotas humanas destruyeron sistemáticamente la armada ceeriana. Armas cinéticas avanzadas atravesaron los biocascos, mientras que los ataques coordinados con misiles desbordaron los sistemas de defensa de puntos alienígenas. Nave tras nave explotaron en brillantes destellos que iluminaron la oscuridad del espacio. La nave insignia del almirante Cestor se desintegró bajo fuego continuo mientras transmitía su informe final a cualquier nave ceeriana que pudiera escapar. Avisen al colectivo. Los humanos poseen al menos 6 flotas completas. Llevan décadas planeando esta guerra. No los subestimen. Una vez más, solo 18 naves zaperianas lograron escapar del sistema solar, trayendo consigo historias de poderío militar humano que aterrorizarían a la galaxia. Alto consejero Zixandra murió cuando su nave insignia explotó. Pero su última transmisión llegó a Zepr Prime con un mensaje que lo cambió todo. Los humanos no son primitivos, había dicho mientras su nave ardía a su alrededor. Son la especie más peligrosa que jamás hayamos encontrado. Avisen a nuestros aliados. No podemos enfrentarlos solos. El capitán Morrison se encontraba en su puente, observando los restos de la flota alienígena a la deriva por el espacio mientras los equipos de rescate trabajaban para salvar a los supervivientes. Señal a todas las flotas, anunció. Misión cumplida. Hoy, la galaxia ha aprendido que la Tierra se defiende sola. El almirante Park recibió los informes de victoria mientras ya planeaba la siguiente fase del conflicto. Los sensores del espacio profundo mostraron movimientos masivos de flotas por todo el territorio ceyano. A medida que la noticia de su devastadora derrota se extendía a otras especies, el secreto de la humanidad se revelaba, y las consecuencias transformarían toda la galaxia. Todos los comandantes de flota, manténganse preparados, ordenó mientras estudiaba los informes de inteligencia del espacio conocido. Esta victoria no pondrá fin a la guerra. Atraerá a todas las especies hostiles a la galaxia a nuestras puertas. Pero la Tierra estaba preparada para lo que viniera después, porque la humanidad había aprendido la lección más importante de la guerra galáctica. Al enfrentarse a enemigos desconocidos, la clave para sobrevivir no era construir suficientes naves para ganar la primera batalla. La clave era construir suficientes naves para ganar todas las batallas posteriores. La noticia de la segunda derrota zaperiana se extendió por la galaxia más rápido que la luz a través de redes de comunicación cuántica que conectaban cientos de sistemas estelares. En los palacios cristalinos del Imperio Alterano, la canciller Kindara estudió las grabaciones de la batalla con creciente alarma, mientras sus asesores militares susurraban entre sí sobre las implicaciones. La pantalla holográfica mostraba naves humanas emergiendo de escondites imposibles por todo su sistema solar en cantidades que desafiaban todas las estimaciones de inteligencia. 6 flotas distintas habían participado en la destrucción de la armada zapirana, y cada flota parecía más avanzada que cualquier otra que la galaxia hubiera encontrado anteriormente.
Estos humanos nos engañaron a todos, anunció la canciller Kindara a su consejo reunido mientras revisaba el análisis táctico preparado por su servicio de inteligencia. Creíamos que eran una especie primitiva, con capacidad militar limitada. En cambio, poseen la mayor fuerza naval del espacio conocido. El general Tismore avanzó con su enorme forma cristalina, reflejando la iluminación azul de la cámara. Como comandante militar supremo del Imperio Alterano, había pasado siglos estudiando las técnicas de guerra de todas las especies principales de la galaxia. Nunca antes se había encontrado con un engaño tan elaborado. Canciller, los humanos revelaron deliberadamente solo una flota durante el primer contacto para hacernos subestimar su verdadera fuerza, explicó mientras destacaba maniobras tácticas específicas en la pantalla. Esto sugiere un nivel de planificación estratégica que abarca décadas o posiblemente siglos. Conversaciones similares se llevaban a cabo en las salas del trono y centros de mando de docenas de sistemas estelares, mientras las potencias galácticas luchaban por comprender este repentino cambio en el equilibrio de poder. La hegemonía de que convocó sesiones de emergencia, mientras la soberanía de Silicio activaba sus redes de monitoreo del espacio profundo. En el gigante gaseoso, el mundo natal de la directora suprema de la Corte de Plasma, Thmes, flotaba en su cámara de energía mientras procesaba informes de sus redes de espionaje. Espacio ceteriano. Los seres de plasma se habían mantenido neutrales en la mayoría de los conflictos galácticos, pero la aparición de esta amenaza humana exigía atención inmediata. Mi análisis indica que estos humanos representan una amenaza existencial para todas las civilizaciones establecidas, transmitió a sus compañeros conductores mediante pulsos electromagnéticos. Su doctrina militar parece diseñada específicamente para combatir a los superiores mediante el engaño coordinado y el sacrificio. Tácticas electrónicas. La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Galáctico se convocó en la Estación Espacial Neutral Armonía, donde representantes de 17 especies diferentes se reunieron para discutir la situación humana. La embajadora Belcara, del colectivo Zapiriano, presentó la postura oficial de su gobierno intentando disimular la desesperación en su voz. Honorables colegas, nos enfrentamos a una crisis que amenaza la estabilidad de toda nuestra región, anunció mientras mostraba los restos de 2 flotas zapirianas que flotaban en el espacio humano. Estos seres deben ser contenidos antes de que desarrollen la capacidad de proyectar fuerza más allá de su propio sistema. El debate se prolongó durante horas, mientras cada especie calculaba la amenaza que la humanidad representaba para sus propios territorios e intereses. Algunos abogaban por un contacto diplomático inmediato, mientras que otros exigían una acción militar preventiva antes de que los humanos pudieran expandir su influencia. La canciller Kinda habló en nombre de la mayoría al proponer una solución que uniría a las principales potencias de la galaxia contra esta amenaza común. Debemos formar una fuerza de coalición lo suficientemente grande como para superar las defensas humanas antes de que puedan preparar nuevas sorpresas. Ninguna especie puede arriesgarse a enfrentarse a ello sola. Mientras tanto, en la Tierra, drones de reconocimiento del espacio profundo transmitían inteligencia. Informes que confirmaban los peores temores del almirante Park sobre la reacción galáctica a sus recientes victorias. La escala de la alianza militar que se estaba formando contra la humanidad superó incluso sus proyecciones más pesimistas. 17 especies diferentes han comprometido fuerzas en lo que llaman la Fuerza de Pacificación Galáctica, informó el comandante Scott mientras actualizaba la base de datos de evaluación de amenazas. Las estimaciones actuales indican más de 3.000 naves de todo el espacio conocido. El presidente Dan Walsh revisó los informes de inteligencia en la sala de reuniones segura bajo la Casa Blanca mientras consideraba las limitadas opciones disponibles para la humanidad. La revelación de las flotas ocultas de la Tierra había logrado el efecto previsto de disuadir la agresión inmediata, pero también había unido a los enemigos potenciales contra ellas. Almirante, ¿cuántas naves podemos desplegar si vienen contra nosotros con todo lo que tienen?, preguntó. Mientras estudiaba las proyecciones tácticas mostradas en las pantallas murales, la almirante Park activó la base de datos maestra que contenía la información más clasificada del espacio humano. Señor presidente, actualmente contamos con 11 flotas operativas con un total de más de 4.000 naves. Las flotas séptima a 11ª han completado sus fases de construcción y pruebas. La DRA. Elena Vázquez levantó la vista de su análisis de las capacidades militares alienígenas con evidente preocupación. La científica jefe había pasado años estudiando la tecnología cefiriana capturada y comprendía mejor que nadie los desafíos que la humanidad enfrentaría ante una cantidad tan abrumadora. Las probabilidades matemáticas no son favorables, almirante, informó mientras mostraba cálculos de probabilidad en su pantalla personal. Incluso con nuestras ventajas tecnológicas, una proporción de 3:4 representa un riesgo extremo.
Pero la almirante Park no había pasado décadas preparándose para una guerra galáctica sin considerar tales escenarios. Doctor, tenemos una ventaja que ninguna de estas especies comprende. Están formando esta alianza basándose en la suposición de que hemos revelado toda nuestra fuerza. Los astilleros ocultos por todo el sistema solar exterior continuaron su trabajo secreto mientras la humanidad se preparaba para la mayor confrontación militar de la historia galáctica. En las lunas de Júpiter y Saturno, enormes fábricas automatizadas producían armas y municiones a un ritmo que asombraría a los observadores extraterrestres. Las estaciones mineras de asteroides, que se habían disfrazado de operaciones civiles, revelaron su verdadero propósito. Como depósitos de suministros militares, capaces de soportar operaciones de campaña prolongadas, incluso las aparentemente pacíficas estaciones de investigación que orbitaban los planetas exteriores ocultaban redes avanzadas de sensores y sistemas de comunicación. El almirante Carl Hughes recibió su nueva asignación como comandante de la Séptima Flota mientras revisaba informes de inteligencia sobre la coalición alienígena que se estaba formando contra la Tierra. Sus naves se habían construido en el más absoluto secreto utilizando técnicas de fabricación avanzadas que dieron como resultado naves superiores a cualquier otra de las flotas existentes. Todos los comandantes de nave se presentan para la sesión informativa final, anunció mientras activaba la red de comunicación segura que conectaba sus 65 naves. El enemigo cree haber visto toda nuestra fuerza. Hoy les demostramos que se equivocan. La alianza alienígena continuó creciendo a medida que especies que habían sido enemigas durante siglos se unieron contra la percibida amenaza humana. La hegemonía cristalina contribuyó con sus bionaves, mientras que la Confederación Metálica proporcionó sus plataformas de batalla fuertemente blindadas. Incluso el misterioso colectivo energético emergió de su dimensión oculta para ofrecer apoyo contra estos peligrosos primitivos que habían alterado el orden galáctico. Nunca antes en la historia registrada tantas civilizaciones diferentes habían cooperado de tal manera. A gran escala. El almirante supremo Corval de la hegemonía de K asumió el mando general de la Fuerza de Pacificación Galáctica mientras establecía su cuartel general en la enorme estación espacial que coordinaría el asalto al espacio humano. Su especie había conquistado docenas de sistemas estelares gracias a una organización superior y una fuerza abrumadora. Compañeros comandantes, nos enfrentamos a un enemigo que se basa en el engaño y las tácticas sorpresa, anunció a los líderes de flota reunidos durante la sesión final de planificación. Nuestra superioridad numérica anulará sus ventajas y restaurará el orden adecuado en esta región del espacio. La cuenta regresiva para la mayor batalla de la historia galáctica había comenzado mientras ambos bandos se preparaban para una confrontación que determinaría el futuro de la civilización interestelar. A lo largo del espacio humano, instalaciones secretas completaban sus preparativos finales. Mientras las flotas alienígenas se reunían en puntos de concentración por toda la galaxia, sin que la coalición alienígena lo supiera, la humanidad no había revelado su mayor secreto durante las batallas anteriores. Las 6 flotas que destruyeron la armada zapiriana representaban solo el comienzo de la capacidad militar oculta de la Tierra. En las bóvedas más profundas bajo la base lunar, el almirante Park revisó los códigos de activación del proyecto más clasificado de la historia de la humanidad. La Operación Overlord revelaría el verdadero alcance de la preparación de la humanidad para la guerra galáctica y demostraría que la Tierra había aprendido la lección más importante del conflicto interestelar. Al enfrentarse a enemigos desconocidos, la clave de la victoria no residía en construir suficientes naves para ganar la batalla actual, sino en construir suficientes naves para ganar todas las batallas posteriores hasta que el enemigo finalmente comprendiera que desafiar a la humanidad era un error que jamás volvería a cometer. La Fuerza de Pacificación Galáctica se reunió en los confines del espacio humano como una nube de tormenta de acero y energía que se extendía a lo largo de cientos de miles de kilómetros. 3.000 naves de 17 especies diferentes formaron la mayor alianza militar de la historia galáctica mientras sus tripulaciones se preparaban para aplastar a los humanos advenedizos que se habían atrevido a desafiar el orden establecido. El almirante supremo Corval se encontraba en el puente de mando de su nave insignia, la Dominación Cósmica, mientras revisaba los planes de batalla finales con su personal de mando multinacional. Naves de la hegemonía cristalina flotaban junto a naves de la Confederación Metálica, mientras que bionaves de una docena de especies diferentes vibraban con iluminación interna. Hoy restablecemos el equilibrio adecuado en la galaxia, anunció mientras transmitía a toda la flota mediante protocolos de traducción universal. Estos humanos han demostrado ser peligrosos, pero siguen siendo primitivos que no pueden enfrentarse a nuestro poder combinado. El comandante alienígena confiaba plenamente en su abrumadora superioridad numérica. Los informes de inteligencia indicaban que la humanidad poseía 6 flotas operativas con quizás 400 naves en total,
Incluso considerando sus tácticas poco convencionales, ninguna especie podría resistir una armada de 3000 naves. El capitán Jake Morrison recibió sus últimas órdenes desde el puente de su nueva nave insignia, la Resolución de la Humanidad de la UES. La enorme nave representaba la cumbre de la ingeniería naval humana, con armas y sistemas defensivos que superaban a cualquier otro de las flotas anteriores. A su alrededor, las pantallas tácticas mostraban las posiciones de las 11 flotas humanas ocultas por todo el sistema Proxima Centauri, donde tendría lugar este enfrentamiento final. Más de 4000 naves esperaban ocultas la señal que las revelara y cambiara el curso de la historia galáctica. Comandantes de flota, les habla Morrison. Transmitió a través de la red de comunicación cuántica que conectaba a todas las naves humanas. Hoy, hacemos más que defender nuestro territorio. Hoy, establecemos el lugar que le corresponde a la humanidad entre las estrellas y mostramos a la galaxia lo que sucede cuando personas pacíficas se ven obligadas a luchar. La almirante Lisa Park observó los preparativos de batalla desde su nave de mando móvil, oculta tras Próxima Centauri. El avanzado blindaje de la nave la protegía de la radiación estelar, mientras sofisticados sensores monitoreaban cada movimiento de la armada alienígena que se aproximaba. Señales de las estaciones de monitoreo del espacio profundo, informó el almirante, el teniente comandante Scott, mientras rastreaba el vector de aproximación de la flota enemiga. La Fuerza de Pacificación Galáctica está entrando al sistema en formación de ataque estándar. El tiempo estimado de combate es de 2 horas. El presidente Dan Walsh se unió al equipo de mando mediante una proyección holográfica segura desde la Tierra, cargando con el peso del futuro de la humanidad. Como líder electo de su especie, había autorizado la operación militar más ambiciosa de la historia de la humanidad. Almirante, ¿están todas nuestras fuerzas en posición?, preguntó mientras revisaba las pantallas tácticas que mostraban flotas ocultas por todo el sistema. El almirante Park activó la interfaz de control maestro que la conectaba con todos los comandantes de flota que esperaban ocultos. Señor presidente, las 11 flotas se presentan listas para la operación Overlord. El enemigo está a punto de descubrir que la humanidad construye más de lo que revela. La batalla comenzó exactamente como estaba previsto cuando la primera flota de Morrison se enfrentó a la vanguardia alienígena cerca del límite exterior del sistema AD. Durante 1 hora, sus naves se batieron en retirada con cuidado, haciéndole creer al enemigo que presenciaban la desesperada última resistencia de una fuerza humana superada en número. El almirante supremo Corval observó con satisfacción cómo su abrumadora armada avanzaba contra las naves humanas en retirada. Mantengan la formación y avancen con paso firme, ordenó mientras observaba las exhibiciones tácticas. No permitan que ninguna nave enemiga escape a nuestra justicia. El comandante alienígena había estudiado las batallas anteriores y creía comprender las tácticas humanas. Estos seres dependían de la sorpresa y el engaño, pero tales artimañas no podían superar una enorme superioridad numérica cuando se anticipaban y contraatacaban adecuadamente. Entonces, la segunda flota apareció desde detrás de Júpiter y todo cambió para siempre. El almirante Carl Hughes lideró 65 naves en una formación de ataque perfecta que emergieron de su escondite y atacaron el flanco expuesto de la formación alienígena. Sus naves se habían ocultado en la sombra radiactiva del gigante gaseoso, utilizando tecnología de sigilo avanzada que las hacía invisibles a los sensores enemigos. Antes de que los alienígenas pudieran reaccionar, la tercera flota, comandada por la almirante Nancy Chen, apareció desde la dirección opuesta con 70 naves camufladas como asteroides en el campo de escombros del sistema. Su ataque sorpresa sorprendió a la formación enemiga en un fuego cruzado mortal. «Imposible», susurró el almirante supremo Corval mientras observaba cómo aparecían más contactos humanos en sus sensores. «Nuestra inteligencia indicó solo 6 flotas. ¿De dónde vienen estas naves adicionales?» La cuarta flota emergió de detrás de Próxima Centauri con el almirante Kevin Barnes al frente de 80 naves cuyos agujeros aún brillaban rojos tras su paso cerca de la estrella. Las tripulaciones alienígenas observaban con incredulidad cómo seguían apareciendo más naves humanas por todo el sistema. La almirante Rachel Torres trajo la quinta flota desde el plano eclíptico del sistema, donde ninguna nave debería haber podido esconderse, mientras que el almirante Sam Rodríguez reveló que la sexta flota emergía de un campo de asteroides artificial que había ocultado su presencia. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la séptima flota apareció por primera vez en la Guerra Galáctica. El almirante Paul Mitchell comandaba 90 naves que incorporaban la tecnología humana más avanzada, incluyendo armas diseñadas específicamente para combatir múltiples especies alienígenas simultáneamente. Aquí el almirante Morrison para todas las naves enemigas. La transmisión se transmitió en todas las frecuencias mientras naves humanas rodeaban la formación alienígena desde todas las direcciones.
Vinieron aquí creyendo que se enfrentaban a 6 primitivas flotas. Estás a punto de descubrir que la humanidad se prepara de forma diferente a lo que esperabas. La octava flota, comandada por la almirante Lisa Chen, emergió de detrás de uno de los planetas exteriores del sistema, mientras que la novena flota, al mando del almirante Robert Taylor, apareció desde una dirección que desafiaba toda lógica táctica. Los alienígenas se dieron cuenta de que no estaban luchando contra 6 flotas, sino ante un asalto coordinado de fuerzas que superaban en número a su propia armada. El almirante supremo Corval sintió que el pánico le invadía el pecho al revelarse la 10ª flota, con la almirante Jennifer Walsh al frente de 100 naves en la formación más grande que un comandante humano jamás haya controlado. Sus naves portaban armas experimentales que nunca se habían probado en combate real. Entonces llegó el momento que destruyó por completo la Fuerza de Pacificación Galáctica. La 11ª flota emergió del hiperespacio tras la formación alienígena tras sortear dimensiones que deberían haber sido imposibles de navegar. La almirante Sarah Mitchell comandaba 110 naves equipadas con tecnología que parecía casi mágica comparada con las capacidades estándar de la Guerra Galáctica. Su flota se habían acercado a través del espacio interdimensional utilizando física teórica que la ciencia alienígena había declarado imposible. ¿Cuántas flotas poseen?, transmitió el almirante supremo Corval, mientras su nave insignia se hundía bajo el fuego humano concentrado desde múltiples direcciones. La respuesta del almirante Morrison resonó por toda la galaxia y se volvió legendaria entre todas las especies que la oyeron. No contamos nuestras flotas por el número que usted puede ver, almirante. Las contamos por el número que decidimos revelar. La batalla se convirtió en una masacre cuando 11 flotas humanas destruyeron sistemáticamente la mayor alianza militar de la historia galáctica. Armas avanzadas que incorporaban tecnología de múltiples disciplinas científicas atravesaron las defensas alienígenas mientras tácticas coordinadas abrumaban las formaciones enemigas. Una tras otra, las naves explotaron en brillantes destellos que iluminaron la oscuridad alrededor de Próxima Centauri mientras las tripulaciones humanas trabajaban para rescatar a los supervivientes y brindar asistencia médica a sus antiguos enemigos. Morrison había dado órdenes específicas de que esta victoria demostrara tanto el poderío militar como la compasión humana. Solo 400 naves alienígenas escaparon. El sistema. Llevar. Con ellos, historias de superioridad naval humana que transformarían la civilización galáctica para siempre. Los supervivientes difundieron por todo el espacio conocido que desafiar a la Tierra era un error que ninguna especie debería intentar jamás. El almirante supremo Corval murió cuando su nave insignia se desintegró bajo fuego constante. Pero su última transmisión llegó a todas las naves alienígenas restantes con un mensaje que lo cambió todo. Advertencia a todas las especies. Los humanos no son lo que parecen. Son la civilización más preparada que la galaxia jamás haya visto. 5 años después, la galaxia había entrado en una era de paz sin precedentes. Mientras antiguos enemigos buscaban alianzas en lugar de conquistar a la especie que había ocultado 11 flotas en un solo sistema estelar, el almirante Morrison observaba desde su oficina en la base lunar el comienzo de la construcción de la 12ª flota. Esta vez, las naves no se construían para la guerra, sino para misiones de exploración que llevarían a la humanidad y a sus nuevos aliados a galaxias lejanas donde podrían descubrir maravillas inimaginables. La mayor fuerza militar de la historia galáctica había logrado su objetivo final al hacer innecesaria la guerra. Fuera de su ventana, naves con banderas de 17 especies diferentes se movían en formación pacífica mientras sus tripulaciones trabajaban juntas para explorar las regiones desconocidas del espacio. La galaxia había aprendido que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología ni en su número, sino en su disposición a convertir a los enemigos en amigos. Una vez terminada la lucha, en las profundidades del espacio, nuevas civilizaciones descubrirían finalmente lo que el colectivo cefiriano había aprendido a las malas. Cuando la humanidad ofrecía paz, lo decía en serio.